Buenos días, bienvenidos a Noticias 365. Hoy nos encontramos con Simón Córdoba, director de estadística de International Consulting Service. Bienvenido. Buenos días, María Sabina. Buenos días, audiencia. Gracias por la invitación que nos hacen de Noticias 365. Y bueno, comencemos entonces con el tema de hoy, que es bastante interesante. Hoy vamos a hablar de algunos temas bastante importantes en lo que ha sido el acontecer noticioso del país. Y uno de ellos ha sido el tema del posible aumento de la gasolina. El pasado 31 de octubre, durante la clausura del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros informó a la población que iba a ser un consenso nacional, que iba a participar el pueblo iba a opinar acerca del posible aumento de este hidrocarburo. ¿Cómo evaluar esta posible alza al precio de la gasolina? Bien, buenas tardes, audiencia. Gracias, María Sabina, por la entrevista. Gracias, amigos de la audiencia. Como siempre, International Consulting Service, citamos pues la ficha técnica para que la audiencia tenga una idea de cómo se realizó el estudio. Este estudio correspondió del 20 de agosto al 26 de agosto del presente año. Es un muestreo estratificado aleatorio con un margen de error estadístico de más o menos 2,7% y un nivel de confianza del 95%. Es una encuesta hecha en hogares, de toque en hogares en todos los estados del país. ¿Okay? Respecto a lo que usted me pregunta, la primera inquietud pues que quisimos sondear respecto a lo que la población venezolana considera sobre el problema más importante del país, en este sentido, en su opinión, ¿cuál es el problema más importante que el país? Los venezolanos respondieron de la siguiente manera. 42,8% citaron la inseguridad, 23,1% el desabastecimiento, seguido de corrupción con 20,4% y finalmente la inflación, desempleo, educación, vivienda, electricidad, infraestructura, etcétera, en porcentajes entre el 4,5% de inflación, desempleo 2,5% y el resto, cuando mucho, llegaron a 2%. Por su parte, a la par de lo que usted me pregunta, ¿cuán importante es para usted la situación del contrabando de extracción que se presenta en el país? Quisiéramos medir cuál es la percepción que tienen los venezolanos respecto a este flagelo, si se puede llamar. 67,2% de las personas entrevistadas respondieron como muy importante que la situación del contrabando del país, y medianamente importante en 14,2% para totalizar 81,4%. Por su parte, 13,2% lo consideraron como poco importante y nada importante, desglosados en 6,3% el primero y 6,9% el segundo, y no respondieron 5,4%, que no quisieron pronunciarse. En resumen, 8 de cada 10 venezolanos consideran que la situación del contrabando de extracción que se presenta en el país es bastante importante, pero lo que vamos a citar a continuación es ahora respecto a las medidas de cierre frontal temporal de las fronteras, que es lo que el gobierno nacional ha venido propulsando. Correcto. En este sentido, ¿cree usted es necesario o innecesario la medida de cierre temporal de la frontera? Muy necesario, 24,5%. Necesario, 40,8%, para un total de 65,3% de las menciones dichas por los venezolanos. Innecesario, 22,8%, muy innecesario, 2,6%, para 25,4%, y no respondieron 9,3%. Fíjense que esta pregunta, cuando la cotejamos con la anterior, respecto a la situación de contrabando de extracción que se presenta en el país, los venezolanos, 8 de cada 10, más o menos promedio, consideran importante, que es una situación que hay que atacar. Y en ese sentido, el gobierno nacional está comenzando a implementar medidas para evitar el contrabando de extracción a través del cierre temporal de fronteras. Vemos que 65,3% de los venezolanos la vieron como muy necesaria y necesaria. Y apenas 1 de cada 4 venezolanos, digamos, 25,4% de ellos, no consideran que es algo que haya que
atacar. Correcto. Con respecto al tema del contrabando, sabemos que está muy cerca de los estados fronterizos, Táchira. ¿Se ha hecho algún estudio específico en ese estado para saber cómo ha respondido o cómo evalúa la población tachirense el tema del cierre de frontera? Fíjense que cuando cité la ficha técnica, el estudio es a nivel nacional y el estudio lo que mide pues es la percepción de todos los venezolanos. En cualquier caso, sería muy interesante lo que usted está planteando, porque si bien es cierto que tenemos 3.000 kilómetros y tantos de costas y tenemos por allá en el estado Zulia, que son los puntos más álgidos, y el estado Táchira, pues enfocar un estudio ad hoc para esos términos. Pero en promedio, lo que perciben los venezolanos, porque cuando se hace un estudio de opinión es la visión global de una muestra, pero bueno, también ya se pudiera hacer. A la par, fíjense, quisimos indagar, ¿cree usted es necesario en la instalación del sistema biométrico de captahuellas? Ya aquí esto también colida con lo que estamos comentando anteriormente respecto a la escasez, al contrabando de extracción y la percepción que tienen, o la visión que tienen los venezolanos consultados respecto al tema, fíjense. Muy necesario es 26,3%, necesario 32,2%, que totalizan 58,5% de las personas que consideran necesaria la implementación del sistema biométrico de captahuellas. Por su parte, 19,7% consideran innecesaria la implementación del sistema biométrico de captahuellas y 16,3% muy innecesario, totaliza el 36%. Apenas un 5,5 o 6% no lo ven necesario. Muy bien, profesor. De acuerdo a estos porcentajes, a estos resultados arrojados de las encuestas, en sí la población sabe en qué consiste el sistema biométrico. ¿Pudieron evaluar una de las preguntas? ¿Pudieron haber evaluado esa parte? ¿Están al tanto los venezolanos lo que significa la implementación de este sistema biométrico? Bueno, permítame terminar lo que queremos mostrar y discutimos, porque de todo esto se va a derivar la discusión, fíjense. Cuando quisimos también a la par preguntar, ¿cree usted cierto o falso que el contrabando genera escasez y desabastecimiento en el país? 66,1%, digamos, 67% de las personas consideran cierto que el contrabando genera escasez y desabastecimiento del país. Ese 66% se desglosa en 20,1% muy cierto, 27,2% cierto y algo cierto, 18,8%. Totaliza 66,1%. Y 32%, digamos 31,9% desagregado en algo falso, 7,5%, 19,9% falso y 4,5% muy falso. En resumen, 66% de la población considera cierto que el contrabando genera escasez y desabastecimiento en el país. Por su parte, cuando quisimos también evaluar cuáles son los principales rubros de la cesta básica que percibe usted que escasean o hay desabastecimiento, la leche puntea con 35,3% de las personas entrevistadas, producto de higiene personal 22,3%, harina de maíz precocida 19,9%, aceite 7%, papel higiénico 4,5%, azúcar 4,3%, 1,6% y el resto de los productos, digamos, de la cesta básica, como café, granos, lácteos, carnes rojas, pollo, huevos, verduras y hortalizas de otros, no llegaron al 1,2% de las preferencias de los entrevistados. Con respecto a lo que usted me estaba mencionando, si la persona ven con agrado o que el sistema de implementación de biométrico para la captahuella evitará la escasez, los números están hablando por sí solos según nuestra evidencia muestral, según nuestros resultados. ¿Por qué? Porque cuando vemos que 66% de las personas consideran cierto que genera escasez y que a la par el gobierno nacional está implementando medidas para evitar el contrabando hacia otras regiones fuera de Venezuela, digámoslo así, eso de una u otra manera se puede tomar como un apoyo que le está dando
el venezolano a las medidas que está implementando el Ejecutivo Nacional para paliar la situación. ¿En qué sentido? Cuando vemos que los venezolanos ven que el gobierno está actuando, se presentan este tipo de situaciones de, digamos, un compás de espera, el efecto, para después ver el impacto de la medida. Sin embargo, ya hasta donde hemos sondeado, y el público en general, en otras pruebas pilotos que se hicieron en el estado Zulia, en Nueva Esparta, han tenido buena aceptación, aunque nosotros no lo hemos medido, pero sí han tenido buena aceptación. Lo que sí, también vemos que hay que distinguir dos tipos de sondeos de opinión. Uno es sondear a los venezolanos respecto al tema y otro es el sondeo de algunos voceros de oposición que también ven esto como algo contraproducente hacia la población venezolana. Podemos concluir, pues, digamos, sobre estas dos preguntas que realizamos, que la población venezolana apoya las medidas de una u otra manera en cuanto al cierre temporal de la frontera y la implementación del sistema biométrico de captahuellas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba esperando la población venezolana, que se les resolviera sus principales problemas para evitar la escasez, las colas y que puedan realizar sus compras con tranquilidad. No obstante, también la población venezolana percibe, y así también lo vemos nosotros en International Consulting Service, que algunos líderes de la oposición pues se han apresurado a pronunciarse en contra de este par de medidas. Eso conllevaría a la larga a que lo que así se pronuncian pudiera traerles costos políticos, porque la medida es vista, es bien, digamos, le da el beneplácito, el placer al Ejecutivo para que actúe, porque es una medida que se está tomando y la gente necesita. Ahora bien, profesor, han tenido la oportunidad, pues, la encuestadora de realizar algunos estudios a entes de las principales cadenas de supermercados en el país, háblese de supervisores, de directivos. No, nosotros nos dedicamos cuando hacemos el sondeo de opinión nacional, por eso es que queremos acotar muy bien cuál es nuestro universo a muestrear. Son venezolanos mayores de 18 años a nivel nacional en todos los estados del país. Perfecto. Con respecto al sistema biométrico, quisiéramos ampliar un poco más porque lo acaba de comentar que hay estados donde ya se ha implementado, donde están haciendo ciertas pruebas, ¿no? En pasadas declaraciones, el superintendente nacional, Andrés Eloy Méndez, aseguró que iba a ser un proceso fácil y bastante rápido, ¿no? ¿Cómo ha percibido, pues, el pueblo maravino esta situación? Sabemos que es para disminuir las colas y sabemos también que es para atacar todo lo que es el tema de desabastecimiento que ocurre en el país y también con respecto al contrabando. Pero, ¿cómo ha sido también la respuesta de ese pueblo maravino, que han sido, como quien dice, el principal estado donde se ha implementado este proceso, así sea por prueba? Sí, insisto, cuando hacemos el estudio lo hacemos a nivel nacional, que es la percepción de todos los venezolanos, digamos en promedio, porque no nos fijamos en un estudio puntual, en una entidad federal puntual. Lo que sí percibimos en esta investigación, que fue a nivel nacional, sobre 1.400 hogares, cara a cara en hogares, es que está bien vista y la gente tiene fe de que se le va a resolver el problema en el corto plazo, Eso es lo que la gente está exigiendo, que se actúe contra el desabastecimiento, contra la escasez, las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional. La gente las ve positivas, tiene la confianza, pues, o lo que nos está diciendo, si tiene suficiente confianza en de que van activarse esos mecanismos, pero pues habrá que esperar ya cómo se va a ir desenvolviendo esto. Correcto. Ahora bien, entrando un poco al tema de gasolina, inicialmente nos había dado una lista de cuáles habían sido las principales cuestiones, por decirlo de cierta manera, que el pueblo está interesado en este preciso instante. Estaba hablando del tema de desabastecimiento, de la inseguridad, pero ¿han hecho algún estudio o el estudio ha arrojado algún porcentaje con respecto al tema de la gasolina, que ha sido bastante importante para toda la población nacional? Sí, bueno, nos enfocamos en esta oportunidad en dos temas nada más: el desabastecimiento y la implementación de las captahuellas para evitar la escasez. El tema de la gasolina quizás
próximamente lo investigaremos porque van a la par, están correlacionados, pero en esta oportunidad estamos midiendo lo que es el contrabando y la escasez. Correcto. Con respecto entonces al sistema biométrico, y volvemos a esto, la población venezolana está al tanto de cuáles son esos productos que entrarán dentro del sistema. El superintendente está hablando acerca de 23 productos de la canasta básica. Fíjense, es muy interesante la pregunta, porque cuando a manera de recordación espontánea por parte de los entrevistados en nuestra investigación, ellos citan la leche, ¿no? Primera opción, no existe. Para ellos la leche está marcadamente escasa. Hay desabastecimiento de leche, posteriormente producto de higiene personal, harina de maíz precocida, aceite, papel higiénico, azúcar, café, etc. Ahora bien, cuando tenemos una canasta básica, que el Ejecutivo Nacional es el que está citando sobre 23 productos alimenticios, y hasta donde la gente entiende cuáles son sus necesidades, para nosotros en esta investigación son las prioridades, que es lo que está pidiendo la gente. Leche en primer lugar, productos de higiene personal, harina de maíz precocida, aceite, papel higiénico, azúcar y café. Yo consideramos, en International Consulting Service, que esos 23 productos de la cesta básica, la gente los tiene en mente y sabe cuáles son, pues los consume a diario. Correcto. Lo que es un asunto ya más de darle un poquito de difusión a cómo va a trabajar el sistema biométrico que se está haciendo pues por parte del Ejecutivo Nacional. No nos compete a nosotros difundir este tipo de acciones, porque no somos políticos ni trabajamos en el ámbito, lo que hacemos es investigación social, pero sí nos parece bastante interesante que en el tope de mente de la gente está la leche, la harina de maíz cocida, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, parece muy importante porque cuando pues nuestros oyentes o nuestros lectores estén con nosotros, van a encontrar cierta similitud o una relación entre lo que es el tema del desabastecimiento, sistema biométrico y contrabando. ¿Qué relación o qué porcentaje le podríamos dar a esos tres temas que son bastante importantes para la población? Sí, la relación, y voy a hablar en términos estadísticos, es una relación directa. Hay una relación directa entre la escasez y el contrabando de extracción. Por eso se implementa la medida, porque muchos de los productos que están escaseando se demostró que son por la vía del contrabando. Si no, no se implementará la medida. Por eso es que es una relación o una correlación en términos estadísticos directa. Correcto. Ya bueno, para finalizar, profesor, ¿cuándo más o menos podría tener los venezolanos conocimiento de este tema? Sabemos que a todos pues es importante saber la opinión de todos, ¿no? Es importante saber quizás qué piensa el vecino, qué piensa la persona que va y que compra la leche y que está haciendo su cola para adquirir los productos. Sí, muy bien, fíjense. Antes de culminar, quisiéramos terminar con un aspecto que es interesante desde el punto de vista de la confianza en el gobierno nacional que tiene la gente para que le resuelvan los problemas. Hicimos la siguiente pregunta: ¿cuánta confianza tiene usted en el gobierno del presidente Maduro para superar la situación de desabastecimiento? 28,2% citaron mucha confianza, 24,2% suficiente confianza, totaliza 52,4%. Poca confianza, 19,6%, nada confianza, 20,5%, para un 40,1%, y 7,5% no quiso responder al respecto. Esto que estamos mencionando, que fue lo que citaron los 1.400 entrevistados a nivel nacional, es el placer que le da el pueblo venezolano a la aplicación de las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional, tanto para evitar la escasez y el desabastecimiento y el contrabando de extracción. Finalmente, lo que usted me pregunta: ¿cuándo tendremos el impacto, digamos, de la medida? Hay que esperar porque lo que sí tenemos es unos primeros, digamos, pininos, como dirían, de cómo está la gente viendo la situación. Hay muchas expectativas, por lo que vemos de nuestra investigación, bastante positivas, muy esperanzador. La gente tiene confianza en el Ejecutivo Nacional para solventar los problemas que estamos tratando durante la entrevista, pero en la medida que se vaya pues abarcando más algunos canales de comercialización,
abastos, supermercados en cadenas, etcétera, 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 pues en esa medida veremos que el mismo Ejecutivo Nacional pues hará sus mediciones y presentará pues sus resultados, y nosotros estaremos pues también a la par de nuestras mediciones también, porque siempre es bueno ir conociendo pues con antelación cómo van evolucionando este tipo de fenómenos. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad, y con esto nos despedimos. Le recordamos que pueden escucharnos y leernos a través de noticias365.net. Les habló María Sabina Quintero. Gracias, audiencia, gracias, María Sabina, gracias por la invitación. Siempre